Un segundo. Entiendo que ya estaría, ¿cierto? Saludarles. Mi nombre es Jennifer Villa, soy académica de la Ibero Puebla y hoy tengo el gusto de moderar la tercera presentación de libros que hace parte de este segundo ciclo de presentaciones de libros en educación, que desde el 9, tanto el 9, el 16 y hoy 23 de noviembre, estuvieron, digamos que circulando e intentando empalabrar la realidad desde las construcciones de las colegas que hacen parte del claustro de educación de la, digamos que de aquí de la Ibero Puebla. Hoy nos acompaña la doctora Itzel López Nayera, el libro donde ella es coordinadora, se titula Miradas en torno a la educación, lo global universal y lo político. ¿Sí? Quien comenta es el maestro Francisco Mendoza, a quien tuve también el gusto de escuchar su defensa de tesis aquí en la universidad y el trabajo que tenía tan riguroso. Y bueno, agradecerles a quienes están en línea. Yo me voy a detener un poquito en la presentación. A nivel general, este libro donde Itzel es coordinadora, pues reúne plurales voces, específicamente del programa de análisis político de discurso e investigación PADVI, donde constantemente nos está compartiendo por dónde son las reflexiones, los modos de conocer, y bueno, aquí justamente uno de los capítulos fue el reggaetón, que alguien aborda y qué pasa con el reggaetón, y que ya escucharemos a Francisco por dónde sintió la escritura. Para comenzar, Itzel es coordinadora de las maestrías en educación en la Universidad Iberoamericana Puebla, desempeñando funciones de docencia, vinculación, investigación, dirección de tesis para la maestría en investigación educativa y pertenece al núcleo académico del doctorado interinstitucional en educación y la maestría en comunicación y cambio social. Especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas por Flaxo Argentina, la doctora y maestra en investigaciones educativas es por parte del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. También es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante justamente del Programa de Análisis Político del Discurso e Investigación PADVI, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como SNID nivel 1. Resaltaría que sus líneas de investigación tienen que ver con los aspectos educativos en torno a los movimientos sociales y estudiantiles, la formación de subjetividades y sus trabajos últimos han tenido que ver con la subjetivación de las lógicas pandémicas en las niñas y los niños, cómo están jugando las infancias en el regreso semipresencial a las aulas en el estado de Puebla, un texto que justamente dio apertura a esta presentación, a este espacio, más bien el día 9 de noviembre, junto a colegas como Lore y otras de la universidad y fuera de ella. También ha escrito Miradas en torno a la educación, el que hoy vamos a compartir, que es del 2022. Y por último voy a referirme a la reforma educativa como solución al conflicto en 1968, la demanda no solicitada por el movimiento. En 100 años de la Secretaría de Educación Pública, diálogos desde el presente. Al lado de Itzel como coordinadora, de esta publicación también está el maestro en investigación educativa Francisco Mendoza, quien es maestro en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana Puebla, cuenta con estudios en sociología de la UNAM y es licenciado en educación secundaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Se ha desempeñado como profesor de asignatura en el nivel superior, impartiendo cursos que entrelazan temas de sociología y de educación. Actualmente es docente frente a grupo en la modalidad de telesecundaria y profesor en la maestría en educación de la Universidad Metropolitana del Golfo. A los dos les damos la bienvenida, no sin dejar de mencionar que el título creo que es muy provocador, ¿no? Miradas en torno a la educación y esta relación global, universal y lo político. No sé, quisieras un poco cómo ha sido el espacio, si te dices unas palabras o si inmediatamente es Francisco quien comenta, te agradecería si allí me orientas. Gracias, doctora Jennifer Villa, por esta presentación y pues por moderar este evento. Quisiera comentar que ya se ha presentado el libro previamente también aquí en la universidad y de hecho Lore, que está por ahí también conectada, la doctora Lorena Yasmín García Mendoza, fue la comentarista en esa ocasión. Sin embargo,
tenemos un ciclo de presentaciones de libros organizada por el claustro, como ya bien lo dijo Jen, en donde invitamos a estudiantes o egresados y egresadas o egresades del programa para que comenten nuestros textos, ¿no? Los textos en los que participamos. Y la vez pasada, bueno, hace 15 días se comentó por parte del estudiante César Luna, también de este programa de la maestría en investigación educativa que yo coordino, se presentó el texto que nos anunciaste sobre infancias, Jen, y en esta ocasión pues toca el turno ya a un egresado como Francisco Mendoza, que es una persona muy entrañable para nosotros, que además colaboró en la introducción de este libro que coordino. Entonces, además está aquí uno de sus sinodales, el doctor Fabio Fuentes estuvo presente también como lector en su examen. Y bueno, pues es el contexto, ¿no? del evento. Ya se había presentado, pero interesa escuchar la mirada que devuelve la gente, los jóvenes investigadores. El documento, bueno, es producto de varios meses de trabajo. Es parte de una colección más amplia. Nosotros como colectivo tenemos 20 años de existencia. Justo en septiembre celebramos nuestros 20 años como programa en la Universidad Veracruzana. Nos recibieron para esta celebración en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales con el doctor Ernesto Treviño, que también es integrante de este programa, y otros colegas más de Jalapa y de la región de Veracruz que forman parte de este colectivo de indagación, que lo que nos reúne es la perspectiva, ¿no? El enfoque teórico, la mirada, la analítica el análisis político de discurso, porque como podrán ver al interior del libro, que está aquí, que aquí lo tengo, hay una diversidad temática, una dispersión temática en torno a lo educativo, ¿no? Lo educativo entendido no solamente como eso que se produce dentro de un aula, que se refiere a los números y a las letras, sino eso que forma sujetos, ¿no? Dentro, fuera, en movimientos sociales, en movimientos estudiantiles, en gustos musicales, como ya mencionaba Jen sobre el texto de la doctora Mónica García, y en otros espacios donde el sujeto se está formando más allá de lo áulico, ¿no? Y además, pues también indagamos sobre las políticas educativas, como lo hizo Paco en su investigación sobre estos sujetos que se llaman mandos medios en telesecundaria, ¿no? Que no son los docentes frente a grupo, pero que tampoco son las personas que ocupan funciones en la secretaría. Entonces, ¿cómo se hace de esa... ¿Qué funciones cumplen esos mandos medios en la telesecundaria? Y bueno, es lo que nos reúne, esta analítica, esta perspectiva, y la dispersión temática en este número tiene que ver en el número 13º, el número 13 de la colección, tiene que ver con una discusión en torno a lo global. Y ustedes encontrarán en la introducción una discusión sobre lo global más allá de globalización, imperio, imperialismo y sistema global, ¿no? Es como la dispersión conceptual en la que se ha denominado este proceso complejo que inició a finales del siglo pasado y que continúa produciendo efectos en políticas, en subjetividades, esto que comúnmente entendemos como globalización, ¿no? En nuestro lenguaje, pues lo quisimos traducir más a esa relación global universal, porque entendemos que lo global siempre parte de un particular, que no hay universalismo sin particularismo y sin localidad, y que no son reflexiones discursividades o narrativas globales sin sujetos, sin personas, sin contextos y sin locus de enunciación. Entonces, es como la mirada que aporta el libro a lo largo del texto de diferentes maneras, ¿no? Ya Paco hablará acá de los que más le interpelaron o de lo que le dejó el texto en su conjunto,
en estos términos, ¿no? Y bueno, esperamos que sea un insumo pertinente, más allá de la globalización, cómo entender estas intersecciones entre lo global y lo local, o lo local, que también hay enunciaciones en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, esa dispersión temática se retoma y se articula con esos conceptos, con esa también dispersión conceptual en torno a este fenómeno mundial y que ya tiene algunas décadas sedimentándose. Bueno, creo que espero no haberme excedido. Ya lo mejor es ya escuchar a nuestro comentarista. Te agradezco mucho, Itzel, que nos hagas ese puente para comprender por dónde fue que surgió la intención de escribir y qué implica para el grupo al cual se escribe la publicación. Francisco, si quieres tú, te escuchamos en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Jennifer. Hola, buenas tardes a todos, a todas quienes estamos aquí presentes. Es un gusto para mí, doctora Itzel. Muchas gracias por esta invitación y pues por este ejercicio de reflexión, de tratar de devolver un poco justo lo que sé que por meses que dedican este conjunto, este grupo en el programa para poder ir viendo. Entonces, bueno, ya algunas observaciones, algunas puntuaciones de las que ya comentó la doctora Itzel, las tenía aquí anotadas, pero tengo aquí unas líneas que pues me gustaría leerlas como para tratar de ir perfilando hacia dónde va este comentario. A fin de cuentas, si bien participé en la introducción, creo que es también rico volver a leer el texto, volver a leer los documentos ya desde otra mirada, ¿no? Entonces, bueno, como bien lo indicabas, este es el número 13 de la colección Investigación Social y Análisis Político de Discurso, a cargo de quienes conforman el programa de análisis político de discurso e investigación, PABDI por sus siglas. Este caso, como bien lo comenta, es coordinado por Itzel López Nagle. Aquí en este texto se tejen ciertos vínculos entre globalización, lo local, lo universal y lo educativo. Bueno, mi intención de aquí de presentar este comentario lo organicé en 3 apartados. En un primer momento, una descripción muy general sobre la organización del contenido de los apartados y capítulos que integran el libro. Posteriormente, voy a señalar algunas de las marcas de análisis que encuentro a lo largo de todo el libro, particularmente las pautas que permiten al lector o a la lectora posicionarse desde las coordenadas en que son abordadas las nociones. Nociones como globalización, universal, particular, hegemonía, discurso, sujeto, políticas educativas, entre otras. Como tercer momento, me gustaría recuperar un par de reflexiones a las cuales nos invita el documento en este libro. Particularmente son reflexiones que a mí me invitaron. Y estas reflexiones no representan una totalidad de interrogantes o cuestionamientos a las que puede invitar cada capítulo. La globalización puede ser abordado desde distintas aristas, ¿no? Desde una dimensión más estatal y pública relacionada con el mercado, considerando el papel central de las corporaciones, el flujo libre de capitales y apoyados por tesis de capital humano. Otras más podrían confrontar el determinismo liberal desde posiciones más críticas o quienes ponen en duda la naturaleza determinada y única de los estados capitalistas. Otras aristas podrían ser de corte más sociológico, que sostienen la inserción parcial de lo global en una social y su negociación o interacción entre los ámbitos locales y sus huellas globales, así como también lo indica otro flanco de estudio, las conexiones que se van tejiendo a través de los medios de comunicación o las tecnologías electrónicas. Bueno, teniendo esta polisemia de vertientes desde donde se puede analizar la globalización, es necesario identificar o entender que esta polisemia está carente de un determinismo que selle el discurso donde será nombrado e imposibilitando el cierre de las nociones con las que se articulará globalización. Por tal, globalización es un significante en pugna que puede ser articulado en distintas significaciones referentes, en este caso, al ámbito educativo.
políticas educativas, historia de la educación, interculturalidad, formación de identidades, reformas educativas, entre otras más. En este libro se abordan algunas de las posibilidades de articulación que a la vez son abiertas, contextuales, precarias y temporales entre globalización y educación, que generan conexiones posibles asociadas a distintos procesos y en diferentes niveles. Siguiendo la intelección presente en todo el libro, es pertinente que mencione que los capítulos que integran este volumen se inscriben desde corrientes postestructuralistas y posfundacionales, recuperando herramientas de la intelección del análisis político del discurso por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, entendiendo la hegemonía como acto discursivo de articulación, antagonismo, exclusión, inclusión, equivalencia, diferencia, y se va desplazando hacia el campo educativo, principalmente abordado por Rosa-Nydia Bonfils-Burgos, quien concibe el discurso como una configuración significativa, constitutiva de lo social, siendo relacional, diferencial, abierta, incompleta, precaria y susceptible frente a un exterior constitutivo. Cada autor, cada autora en este libro explaya las coordenadas teóricas desde donde enuncia su análisis. Sobre esto volveré más adelante. Bien, el libro está organizado en 5 apartados. La primera parte, titulada Globalización, Dispersión e Interconexión, se integra por 2 textos. Uno con autoría de Laura Echavarría Canto y el segundo a cargo de Itzel López Navarra. En el primero, Laura Echavarría realiza un estudio a la manera en cómo Rosa-Nydia Bonfils-Burgos examina la noción de globalización entre las tensiones que se tejen entre la homogeneización y la heterogeneización de dicha categoría, entre lo universal y lo particular, la hegemonía y el antagonismo. La autora recupera la categorización de globalización como significante vacío que, de acuerdo con Bonfils-Burgos, posibilita su inscripción en distintas formaciones discursivas, sin perder su carácter de indecidibilidad, es decir, globalización opera como un punto nodal porque acepta muchos significados que tienen el flujo de diferencias a su alrededor. De esta manera, la globalización no se entiende como la homogeneización del planeta bajo una dirección universal y determinada. En su lugar, se resignifica a espacios particulares en las prácticas, en este caso, de los agentes educativos. Por otra parte, Itzel López Nájera recorre la productividad del significante calidad educativa a lo largo de distintas cumbres internacionales, como lo fueron la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos y su imbricación, el Foro Mundial sobre Educación y su imbricación hacia la Cumbre de Educación celebrada en el 2015 en Incheon, Corea del Sur. La autora sostiene que estos encuentros internacionales posibilitan analizar los mandatos que se generan desde dimensiones globales para ser seguidos en las tramas que se tejen en lo nacional local, sembrando valores, recomendaciones, orientaciones idóneas para el ámbito educativo. La autora reconoce que el significado de calidad educativa va sufriendo cambios. Se trata de un concepto mutable que se va articulando a elementos más contextuales, a la vez que más globales. Más adelante, el segundo apartado, intitulado La relación particular universal, contiene un estudio sobre la igualdad como valor universal en el ámbito educativo a cargo de Rosa-Nydia Bonfils, y por otro lado, el análisis de la discursividad y construcción identitaria del ciudadano mundial en autoría de Octavio Juárez Nemer. Bonfils-Burgos desmonta el universalismo a priorístico en las nociones de globalización e igualdad, mostrando que en realidad conlleva un carácter contingente, contextual e histórico. Aunado a ello, la autora manifiesta la exclusión como una dimensión ineludible a un proyecto plural, a un proyecto educativo. Bonfils-Burgos sostiene que la globalización ha sido amarrada a la noción de igualdad no sin antes atravesar por negociaciones, exclusiones e inclusiones para asumirse como una noción universal. Es decir, la autora busca comprender un momento anterior a la sedimentación de la igualdad como universal, como representación de la globalización. Bonfils-Burgos nos cuestiona: quiero incluir a quienes no solo no comparten los valores acordados, sino que además manifiestamente son contrarios a ellos. En el segundo capítulo, titulado Sujeto y Decisión, la ciudadanía en el discurso educativo derivado de la posguerra,
a cargo de Octavio Juárez Nemer, el autor ubica la emergencia del discurso por la ciudadanía mundial en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y su enunciación en el reporte del 2016 sobre educación para la ciudadanía por parte de la UNESCO. En un escenario posguerra, Juárez Nemer encuentra la enunciación y la necesidad de generar en los individuos un sentimiento de pertenencia a una comunidad amplia y a una humanidad común, encubierta por una mirada global, que unificara lo mundial con lo global, lo nacional con lo internacional. El autor reconoce que la noción de ciudadanía mundial es un constructo contingente e histórico, que implica situar valores universales, más allá de las fronteras nacionales. A su vez, el autor reconoce que el dispositivo privilegiado para la producción de esta ciudadanía, tanto en el discurso nacional como internacional, es la educación, ya que en este aparato se diseminan los valores deseables y delimitados que integran a un ciudadano mundial, como lo son el trabajo, la autonomía y la libertad. Más adelante, el tercer apartado, hegemonía y sedimentación de significados, agrupa 3 capítulos. El primero de ellos, a cargo de Mónica García Contreras, quien realiza una aproximación al reggaetón como fenómeno musical global y hegemónico, el cual coloca construcciones en sus lenguajes y en la repetición de normas de la masculinización, que no se circunscriben a fronteras geográficas o nacionales. Pero también la autora encuentra en su carácter precario y abierto posibilidades de cambio y resignificación en el reggaetón. La autora asevera que el reggaetón es un programa sobredeterminado y sincrético del orden económico, político, cultural y educativo, que se ha erigido como hegemónico acorde al sistema global capitalista y androcéntrico. Sin embargo, menciona García Contreras, como cualquier otra configuración social incompleta y con fronteras móviles, el reggaetón ha vaciado algunos de sus elementos originales y aparece con temáticas de lucha social, expresiones de comunidad y reivindicación cultural, en este caso, latina. Sergio Gerardo Malaga Villegas desarrolla el segundo capítulo de este apartado. En este texto, el autor analiza los antecedentes enunciativos de la interculturalidad en los planes de estudio 1993 para educación primaria y secundaria. Dentro del marco de la globalización y la implementación de las sugerencias de organismos internacionales en materia educativa durante los años 90, nociones de calidad, competencias, inclusión, equidad emergen entre estas recomendaciones que direccionaban los planes de estudio. Sin embargo, Málaga Villegas reconoce que la enunciación de interculturalidad queda ausente en el discurso oficial. Tras el estudio de los indicios temáticos y los discursos presentes en los planes de estudio indicados, el autor nombra el no lugar de la interculturalidad como carácter embrionario, producto de la fecundación histórica, que dicha noción se plasmaba como imaginario social y educativo. El autor puntualiza, en un primer momento, el lugar preferencial y compensatorio de lo indígena que se articulaba a la interculturalidad, para después desplazarse a la interculturalidad pluritemática, como la base de la diversidad cultural a cara de la movilidad entre lo local, lo nacional y lo internacional. Como tercer texto de este apartado, María del Rosario Mariñez emprende una revisión conceptual histórica a la resignificación de la política educativa de la unidad nacional y el discurso nacionalista de profesores del territorio norte de Baja California. Para ello, recupera distintas significaciones de nacionalismo en el periodo de 1940 a 1952. La autora identifica el carácter precario del significante nacionalismo y, a pesar de presentarse como una noción hegemónica de identidad de México ante el mundo, la autora reconoce marcas diferenciales como patriotismo, pueblos indígenas, símbolos patrios o ritos cívicos que fueron articuladas al nacionalismo, representando un espacio mítico como forma plena de identidad del mexicano, negando a la vez aquello que no estaba relacionado con el proyecto hegemónico. Como cuarto apartado, se encuentran 3 trabajos que integran el título Gobernanza, las políticas y lo político. El primer trabajo, a cargo de Fabio Fuentes Navarro,
El autor estudia los significantes gobernanza y gobernanza educativa inscritos en la lógica de la globalización y el neoliberalismo. Para ello realiza un rastreo a la enunciación de términos como política pública, políticas educativas y gobernanza en el discurso educativo contemporáneo, plasmados en los sexenios que abarcan del 2001 al 2019. Alejándose de las posturas que distancian a las políticas y a la política de las prácticas cotidianas educativas, Fuentes Navarro propone el análisis de la producción de significaciones y condiciones de inserción como la posibilidad por comprender saberes, prácticas y la constitución de sujetos articulados e históricos discursivamente. Con ello, identifica que la gobernanza educativa se tensiona entre lo local y lo global. Se movilizan, se aceptan o se niegan significaciones, develando diferentes posiciones entre lo global y lo local. Por otra parte, como segundo texto de esta sección, se encuentra el trabajo realizado por Leonor González Villanueva, quien discute la configuración de decisiones democráticas y la formación de identidades e intereses como puntos nodales. Es decir, la autora se aleja de la noción de representación como una dicotomía entre representante y representado, y en su lugar recupera la propuesta de Ernesto Laclau sobre la representación como una cadena de equivalencias entre demandas dispersas que buscan la unificación precaria por medio de un significante vacío que opera, a la vez, desde múltiples posibilidades de articulación. Para la autora, este posicionamiento teórico permite estudiar el carácter dinámico y constitutivo de la representación. Las cadenas equivalenciales que configuran la representación se estructuran, indica la autora, en un momento de incompletud en la formación de identidades sociales. Como penúltimo capítulo, se encuentra el texto titulado las políticas educativas y la formación de ingenieros, elaborado por Reinalda Soriano Peña. En un contexto generado por el discurso acelerado del capitalismo industrial a nivel mundial y el interés por expandir la oferta de educación técnica en México, que buscaba la formación de ingenieros y técnicos especializados en la producción capitalista, la autora reconoce que este panorama representa una cara de la globalización encaminada a la expansión de la tecnología en sociedades industrializadas. Teniendo este telón de fondo, Soriano Peña analiza el origen al Tecnológico Nacional de México y desentraña algunas significaciones históricas del significante de ingeniero, señalando el papel preponderante del Estado como promotor y regulador que hegemonizó el desarrollo técnico en el país. La última sección de este libro refiere a la colaboración especial a cargo de Fasal Rizvi, intitulada y traducida al español por Rosa Nidia Buenfil como Movilidad Global y los retos de la investigación y las políticas educativas. El autor cuestiona la mirada que centra la globalización como una actividad meramente económica, relacionada al capital y los recursos financieros. Si bien existe un fuerte flujo de conexiones, recursos y remesas que transitan alrededor del planeta, es importante colocar en el relieve la posición y las relaciones que desarrollan los individuos en este flujo, ya sea como migrantes, refugiados, comerciantes, ejecutivos, turistas, estudiantes o trabajadores. De esta forma, las posibilidades de movilidad rompen fronteras nacionales y crean una economía global que aglutina sentidos, deseos de consumo y también oportunidades laborales. Risby examina la manera como la movilidad social transforma prácticas culturales que generan conexiones más dinámicas, móviles y contingentes. Es imposible seguir pensando en la movilidad como un solo efecto de acciones internacionales. En su lugar, indica el autor, resulta oportuno no perder de vista que las personas se mueven en distintas intensidades y con diversos motivos, por lo que las fronteras nacionales son cada vez más porosas y dinámicas, reduciendo el lugar del Estado a sus márgenes territoriales. Tras realizar esta muy breve recorrido a cada uno de los capítulos, hay algunas coordenadas de análisis y herramientas que fueron emergiendo y que fui identificando a lo largo de
la lectura de todo el texto. Tras realizar la lectura de cada uno de los capítulos que integra el libro, identifico ciertos elementos que mantienen la coherencia y articulación de la obra. En cada uno de los textos, las autoras y los autores dejan visibles las categorías analíticas que emplean, su procedencia teórica y también la manera en cómo serán decantadas al objeto de estudio que les atrae. Por ejemplo, la posibilidad de inscribir significaciones a campos discursivos, calidad educativa, en el caso de Itzel López Nájera, interculturalidad, en el caso de Sergio Gerardo, gobernanza educativa, que es trabajado por Fabio Fuentes Navarro, o nacionalismo, que es estudiado por María del Rosario Mariñez, solo por mencionar algunos ejemplos. Por otro lado, de forma muy explícita, me gustaría puntualizar el caso de Fabio Fuentes Navarro, quien desglosa todo el horizonte de inteligibilidad en el cual sustenta su trabajo. No solo indica las herramientas del análisis político de discurso con las cuales construye su caja de herramientas, también señala aquellos flancos desde los cuales no se posiciona y puntualiza su intención por poner en juego las operaciones discursivas: exclusión, inclusión, negación, afirmación, sedimentación, reactivación, como posibilidad para comprender la producción de significados y enunciación de significantes. En su caso, gobernanza educativa. Algo que llamó mucho mi atención es la limpieza, la vigilancia epistémica con la cual las autoras y los autores mantienen al indicar la posición desde la cual van a hablar. Creo que no es al azar que se coloquen desde el inicio los puntos en la I al hablar de globalización, lo global y lo universal y lo político. La globalización, entendida como ese significante abierto a la contingencia y con el cual se pueden articular distintas nociones, como cada uno de los capítulos, en cada uno de los capítulos, cada autor, cada autora fue recuperado. Mientras que lo político como esa simetría de poder que está sobre lo social. En todos los textos encuentro una cuidadosa vigilancia epistémica que mantiene una compatibilidad entre las lógicas del APD con otros referentes. Por mencionar algunos ejemplos, el rescate del no lugar propuesto por Paul Ricoeur, o en su lugar, en el caso de Mónica García, quien integra aristas desde los estudios de género para estudiar las marcas de masculinidad y performatividad en la articulación de las canciones que analizó. Considero que la delicadeza con la que cada uno de los autores y las autoras explaya las herramientas de intelección con las cuales trabajará son también esa guía que para el lector, que para la lectora nos va a servir. Conocer así desde dónde se posiciona uno a leer y también a reflexionar, al reflexionar. No me atrevo a afirmar que existe una repetición entre los textos, como si hablaran de lo mismo y de la misma forma. Aunque aparezcan estas nociones, globalización, hegemonía, antagonismo, equivalencia, considero más bien que una de las características que distinguen a la APD es la apertura en el uso de sus herramientas de intelección. Aparte, al tener esta claridad, se deja explícito desde dónde no se va a hablar. Con base en todo lo anterior, me hace reconocer el uso flexible con el cual se pueden poner en juego una o varias nociones y conformar una caja de herramientas desde la APD. A fin de cuentas, algo que Buenfil Burgos ya señalaba al momento de emplear la teoría en la investigación. Las tensiones que se construyen alrededor del objeto de estudio entre la pregunta de investigación, el referente teórico y el referente empírico siempre mantendrán en alerta la corresponsabilidad entre cada elemento, entre las condiciones de producción que construyen el referente empírico y las posibilidades ontoepistemológicas y sus lógicas de intelección en el marco teórico desde las cuales se va a enunciar. Como lo mencionaba líneas arriba, estas son algunas de las reflexiones que de manera personal me hicieron a mí brotar tras leer el texto. Creo que no creo, más bien no son las únicas con las cuales uno puede reflexionar. Creo que desde su posición, desde su contexto, desde la cercanía en la que nos vayamos involucrando con estos textos, creo que son las reflexiones que van a ir brotando. Considero que en este libro, si bien puede considerarse desde diferentes posiciones y diferentes contextos. A continuación menciono algunos de los cuestionamientos a los cuales me han invitado las autoras y los autores. Por ejemplo,
El capítulo a cargo de Rosanía Bonfil es una invitación a cuestionarnos nuestra propia agencia, nuestra propia posición entre lo local y lo global. Pregunta la autora, ¿queremos incluir lo global en nuestro proyecto educativo? Por otro lado, Itzel López Nájera plantea, ¿qué nos depara la calidad educativa en un contexto cambiante de anunciada transformación? Yo agregaría, ¿qué espacio está ocupando la calidad educativa frente a la denominada excelencia educativa? ¿Qué se está incluyendo? ¿Qué se está excluyendo? En una sintonía similar, de acuerdo con el trabajo de Málaga Villegas, ¿hacia dónde se ha desplazado la interculturalidad en la nueva escuela mexicana? ¿Qué tensiones configuran su no lugar o ya tal vez su lugar? Y pues bueno, con esto termino mi participación. Estas fueron las observaciones y las reflexiones a las cuales me han invitado este texto. Muchas gracias, Francisco. No sé, y si quisieras, bueno, agradecerte, yo creo que sí aplaudir en este momento la preparación, la disponibilidad para leer y compartirnos además, porque entiendo que también desde allí es que investigas, ¿no? Y es parte de tus intereses también de construcción de conocimiento. No sé, Iris, entiendo que está Fabio también en línea, que es uno de los autores. ¿Quieran hacer algún comentario aprovechando que están aquí? Compartirnos un poco, aquí estuvo la globalización como significante en la pugna, estuve tomando notas alrededor de abierta la contingencia, un punto nodal, este lugar de coordenadas de análisis que tú nos traes, Francisco, que son las que tú descubres un poco, escudriñas cuando estás leyéndoles. No sé en este momento si quisieran y les invito si tienen alguna pregunta, quienes están conectados y conectadas, de ampliación, de provocación, que puedan también levantar la mano, creo que tienen la opción, o colocar en el chat para ir también quizás abriendo el micrófono, como consideres, Iris, por favor. Gracias, gracias, Jen. Pues yo quiero agradecer muchísimo a Paco. Ah, ya apagó su cámara. Bueno, no importa. Porque es un esfuerzo, bueno, él ya está empapado de APD, hizo una tesis de maestría desde esta analítica con estas herramientas de intelección, usando esta caja, haciendo su propia caja de herramientas, ¿no? Incluyendo, excluyendo lógicas y conceptos en función de la pertinencia para alumbrar lo que ocurría en su propio objeto, y eso le permite hacer una lectura muy detallada que agradecemos muchísimo a todos las y los papis, estemos aquí o no estemos conectados, porque sí implica un esfuerzo importante, no solo pues dentro de tus actividades frente a grupo y tus horarios, pues darte tiempo para este detalle, ¿no? Este comentario tan detallado, y bueno, ya te lo comentan también te felicitan también en el chat, Claudia Trujillo. Y pues muchas gracias por esta mirada. También sugeriría que este documento pudieras transformarlo en una reseña publicable en alguna revista, ¿no? Porque es un ejercicio en el que has metido mucho tiempo y esfuerzo, y además es una devolución de la mirada de nuestros trabajos, muy pertinente, de cómo nos están leyendo, cómo nos observan, cómo nos miran desde el no lugar del PABDI, ¿no? Los que no están integrados a PABDI. Y bueno, no sé si otros de los autores que también se conectaron quisieran hacer algún breve comentario, algún señalamiento, alguna pregunta, no sé, alguna intervención sobre la presentación, o más allá de la presentación, sobre su capítulo, o sobre cómo se inserta este documento en su línea de producción investigativa. Yo comentaba al inicio que la doctora Lorena García, que también está conectada, ya había hecho una presentación de este texto. Entonces, bueno, son miradas distintas las que hacen pues quienes están ya laborando
en universidades y los jóvenes investigadores como Paco, ¿no? Antes de que yo pueda decir algo más sobre el conjunto de la obra, y también hay otros PAPDIs aquí conectados, como Víctor Vázquez, o bueno, en general, pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o intervención, Jennifer. Sí, ustedes me dicen, abren su micrófono el primero que quiera, que desee eh, quizás enlazarse un poco con lo que ha colocado en la escena Francisco o hacer ampliaciones frente a lo que implicó la obra y esta construcción colectiva que es como grupo. Fabio, si quieres tú, ¿te parece? Muchas gracias, Jennifer. Gracias, querida doctora Itzel. Y pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana Puebla por brindar los espacios. De verdad que es maravilloso que estén realizando eventos en los que se puedan presentar obras de los colegas investigadores. Yo lo que quisiera es invitar, convocar a las personas que nos acompañan el día de hoy a que hagan sus preguntas. Tenemos colegas, varios de Jalapa, de Veracruz, de Puebla, de otras ciudades, que hagan sus preguntas porque es raro, extraño que en una presentación de libro a veces somos muy pocos los que asistimos, ¿no? Entonces, yo preferiría que ellos, en su calidad de estudiantes, de investigadores, de colegas, pues preguntarán, ¿no? Yo solo reitero mi gratitud a la doctora Itzel por la convocatoria que hizo para escribir este texto del PABDI y, por supuesto, todo reconocimiento a la Universidad Iberoamericana Puebla por la calidad de eventos que hace y sus propios programas. Muchas gracias, querida Itzel. Bueno, pues Fabio nos ha puesto en la escena, si tenemos preguntas, quizás no hayamos leído el libro, pero al ser la globalización, si se dan cuenta, cuando presentó Francisco nos colocaba, yo también tengo el gusto de tener el libro por aquí, que amablemente me regaló Itz, como lo recogía Francisco, tenemos preguntas en torno a la igualdad, a la ciudadanía mundial, a la calidad educativa, em, no sé si al no lugar, a los sentidos del reggaetón, a ese cruce con el género, a la gobernanza y a la gobernanza educativa, a la representación, las políticas educativas, la movilidad global. Eh, ¿Alguna pregunta que quieran colocar en la escena? Hola, buenas tardes. Vale, Belinda, buenas tardes. Hola, mi nombre es Belinda, soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad del Golfo, Metropolitana del Golfo. Eh, a mí me gustaría un poquito a lo mejor profundizar, si no he leído el libro, lo comento y en función de eso, bueno, va la pregunta, porque en uno de los capítulos se planteaba aunque estaba enunciado a lo mejor en la interculturalidad en los programas de estudios de los años 90, y se hablaba en esta investigación que se realiza de que estaba enunciada, pero que en el hecho, en la acción, ya en los contenidos, se trataban de otros temas de calidad, de competencia que en sí la interculturalidad no estaba reflejada en estos planes de estudios. Mi pregunta va más en función al hacer este comparativo entre estos planes de estudios de los años 90, si esta interculturalidad sí se logra percibir como tal en la nueva escuela mexicana, de acuerdo desde el planteamiento del nuevo plan de estudios. ¿Por qué lo pregunto? Porque uno de los más aspectos en los que más se están tratando de hacer presente es en la interculturalidad crítica como uno de los principios fundadores de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, vemos que es un concepto que al menos la interculturalidad, aunque está presente enunciado en los planes 90, a lo largo de estos planes de estudios, a través de estos cambios
que han habido de manera, que al menos han sido 3 reformas educativas, si se ha logrado concretar de manera más fehaciente esta interculturalidad crítica desde estos planteamientos curriculares. No sé si me explico con la pregunta. Sí, ¿les parece si también tiene la mano levantada Amalia, las dos? Y quienes hacen parte de los equipos intentan de alguna manera conversar con ellos. Entonces, te agradecemos mucho, Belinda. Amalia, si quieres tú, por favor. Sí, buenas tardes a todos. También soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Golfo, del doctorado. Y mi pregunta o mi duda es ¿a qué se refieren específicamente con calidad en la educación? Ya que es un concepto que yo enfoco en cómo es la enseñanza o la preparación de los docentes para compartir su conocimiento, pero no sé si se refieran a esto o a qué se refieren con calidad educativa o en la educación. Esa sería mi pregunta, mi cuestionamiento y mi duda también. Bueno. No sé si quieres iniciar tu ITS con calidad, mientras quizás damos un poco de tiempo para la pregunta por la interculturalidad y la relación con la nueva escuela mexicana en ese nombramiento de interculturalidad crítica. Sí, gracias. Justo me parece que el comentario que puedo hacer eh, en función de las lógicas del análisis político del discurso puede llegar a tocar las dos intervenciones que nos hacen. En términos de la historicidad de los conceptos, la historicidad conceptual, ¿no? Cómo a través del tiempo y de las políticas, de la formulación, de la enunciación y de la puesta en práctica de las políticas de los diferentes periodos sexenales, van entrando y saliendo significados. Esa es la operación de lo político en la enunciación de las políticas, ¿no? Que no es lo mismo lo político que las políticas ni la política. Y Ernesto Treviño tiene un texto muy claro para hacer esta distinción, ¿no? Entonces, hay una dimensión de lo que se incluye y lo que se excluye, ¿no? En la formulación de estos significados. Y en ese sentido hay historicidad, porque los sentidos tanto de la interculturalidad como de la calidad educativa no son fijos, son móviles, son flexibles y además están situados, ¿no? Por mucho que las agencias internacionales elaboren planificaciones y dictámenes o programas muy elaborados que consensúan, ¿no? Consensúan, entre comillas, en estas reuniones globales como Educación para Todos, Yontien, Dakar, Incheon, ¿no? Que son, pues, dispositivos organizados a partir de cierta década que se instauran estas lógicas globales. Por mucho que ahí se enuncien propósitos y propuestas, cuando se van instaurando o instalando o desplazando hacia contextos nacionales y locales, se van resignificando y van ingresando sentidos y van saliendo otros sentidos, ¿no? Y en esa movilidad está la historicidad de la significación, ¿no? Por eso en interculturalidad se asomaba tímidamente, según nos plantea Gerardo Malaga, en la década de los 90 y va tomando otros matices conforme van pasando pues los sexenios, las necesidades. Yo lo que tengo muy presente justo en mi texto es cómo calidad educativa, en el concepto de la calidad, en esta última reunión de Incheon de 2015, ingresa con mucho más fuerza el enfoque de género, ¿no? La necesidad de la igualdad de género. Y no es que no estuviera presente como como un mandato global en cumbres previas, pero el contexto de lucha, de movilización del movimiento feminista a nivel mundial es el que está reconfigurando ese significante. O sea, yo lo veo por ahí, como saben, y como ya lo leyó Jennifer, yo trabajo como estos movimientos
son respuestas a políticas o resistencias a políticas o vividas como imposiciones, ¿no? O generan a su vez políticas, ¿no? Entonces, para mí, estos movimientos feministas a nivel internacional conllevan a que las reuniones globales donde se establecen los objetivos de desarrollo del milenio ingrese en la agenda necesariamente estas miradas y estos enfoques, ¿no? Ya como se vayan resignificando en los distintos niveles, ya le da sus matices, le da contexto, le da sentido, le da geografía, le da una dimensión geopolítica distinta in situ en cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se refieren? Pues en un primer momento, justo como bien decías, Amalia, en los 90 era el aprendizaje efectivo, ¿no? Ya no bastaba con llenar la escuela de niños y de niñas, ¿no? Y llenar las aulas, sino que ahora había que asegurarse mediante la evaluación educativa, que es otro de los significantes emergentes en la globalización, hay que asegurarse que efectivamente aprenden, ¿no? ¿Aprenden qué? Pues lo que marca el currículo, ¿no? Sabemos que aprendemos y nos formamos como sujetos más allá de eso, pero bueno, eso es lo que se mide, ¿no? En estas evaluaciones. Por eso la emergencia también de las evaluaciones internacionales, ¿no? Está concatenado con este propósito de la medición de la calidad. Entonces, ¿a qué se referían? Primero a eso, y después le fueron llenando más sentidos y más sentidos, ¿no? Y ahora en Incheon, pues la agenda de género, ¿no? El enfoque de género tiene que estar en la agenda, en este significante de calidad educativa. Y hay una discusión ahí importante porque justo algo que dialogábamos bueno, yo lo leí en algún momento de Silvia Schmelkes, que es especialista en calidad educativa, ha trabajado mucho calidad educativa y en la última cátedra de Pablo Latapia aquí en la universidad hizo el mismo comentario de, bueno, ¿dónde queda México cuando la nueva escuela mexicana dice que calidad ya no es un significante pertinente, sino excelencia, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos en la discusión internacional? ¿Cómo vamos a ir construyendo el significante excelencia? ¿Qué significa entonces ahora excelencia? ¿O ya no salimos de la discusión de la calidad y de estas mediciones? O sea, hay una... el análisis conceptual es importante en esos términos, porque detrás del significante hay prácticas, hay valores, hay políticas, hay recomendaciones, ¿no? Hay movilizaciones, hay climas de época, y en ese sentido, pues la importancia de comprender qué se está diciendo en su contexto por calidad educativa, ¿no? Y si en un momento estuvo anclado a esto de los aprendizajes, pues ahora va sumando sentidos a su significación. Y no nos extrañe que en unos años pues tengamos que recurrir a la educación ambiental urgente contra el cambio climático, porque como uno de los sentidos de la calidad educativa, ¿no? O sea, esto tiene que ver con las urgencias y las necesidades contextuales, y no solo in situ, sino también a nivel mundial. No sé si respondí. Un poco, con la lógica del ejemplo de la calidad, un poco lo de la interculturalidad, ¿no? Sí, sí. Desconozco un poco la interculturalidad en la nueva escuela mexicana, pero, o sea, no lo he indagado, pues no podría, tal vez habría que invitar a Gerardo a que nos hablara sobre eso, que es su línea, pero si algún otro participante tiene algún comentario sobre eso, puede, pues adelante. Dale. Fabio, ¿tú quisieras comentar algo? Entiendo que ahí, discúlpenme, no, entiendo que Víctor Vázquez también es del programa, ¿cierto? Parte del equipo, no sé si quisieran entrar a hacer estas ampliaciones frente a las dos preguntas, y si hay otras preguntas también les agradecería levantar la mano. Dale, Fabio, por favor. Gracias, Jennifer. Sí, con respecto a lo que, bueno, tratando igual de anudar los significantes de calidad o interculturalidad, lo que hice en mi trabajo fue preguntarme acerca de las nociones gobernanza y gobernanza educativa. ¿Qué hacemos dentro del programa de análisis político-discurso? Nos interesa mucho, por supuesto, bien lo dijo Itzel,
cuestionar cómo se va significando ciertos significantes en ciertos momentos o periodos de la historia. Pero más que preguntarnos sobre esos significados, también nos interesa las condiciones que posibilitan la emergencia de esos significados. ¿Qué actores intervienen? ¿Qué políticas? ¿Qué condición cultural de la época? ¿Qué es lo que atraviesa en esos momentos en la mente, en la cultura, que se decide optar por cierta significación o no por otra? Por ejemplo, en el caso de interculturalidad, aunque yo no soy el experto en el tema, pero pues he platicado mucho con Gerardo, él lo que se ha dedicado precisamente es a dar cuenta de la imposibilidad fáctica, más no textual, en la literacidad de los documentos de política pública de lo que es el significante interculturalidad. Por ejemplo, ¿no? Lo que hace es un recorrido también acerca de cómo en un principio fue multiculturalidad, diversidad cultural, hasta llegar a la interculturalidad, y tiene eh, muy buenos trabajos al respecto en otros textos más. Y lo interesante de ello es que, así como comentó Belinda, no solo establece ciertas comparaciones, sino lo que él hace es, o lo que hacemos nosotros dentro del programa, es un análisis político discursivo acerca de estos significados, de estas nociones, y nos preguntamos qué es lo que las transversa, lo que las constituye o no, lo que las posibilita o no, qué es lo que se queda adentro, qué es lo que se excluye. Y Gerardo hace algo similar al interior de los documentos de tipo normativo. En mi caso, por ejemplo, me pregunté acerca de la noción gobernanza, porque si ustedes eh, o entre todos recapacitamos un poco, veríamos que la noción gobernanza parecería que es de reciente cuño en nuestro contexto, incluso coloquial, ¿no? Todo el mundo habla de gobernanza. Incluso, bueno, por ahí en otro texto, digo una anécdota acerca de una diputada de cierto municipio, es que ahora con la nueva gobernanza, y bueno, dijo todo menos lo que la literatura especializada dice acerca de la gobernanza, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, para distinguirnos un poco de estas enunciaciones, vamos a decirlo así, generales, simplistas en algún sentido, nosotros lo que hacemos es, por supuesto, buscar, identificar esos significados en ciertos periodos, pero más bien preguntarnos, insisto, cómo se fueron produciendo y en qué condiciones, ¿no? En el caso de gobernanza y gobernanza educativa, por ejemplo, no ingresa en la gobernanza ni siquiera por el campo de la educación, la gobernanza educativa, ingresa por el campo de las ciencias políticas, ¿no? Las ciencias sociales y las ciencias políticas. Y, por ejemplo, hasta la década pasada, había muy pocas referencias en el estado de conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Muy pocas referencias acerca de la noción gobernanza educativa. Hoy ya tenemos más textos, más publicaciones que están dando cuenta de lo que es gobernanza educativa. Más allá de la concepción que un servidor pueda decirles en estos momentos, lo interesante es cómo ciertos significados van hegemonizando cierta época y ciertos actores van produciendo precisamente ese dominio, incluso en ciertas instituciones. Por ejemplo, en el programa, en el modelo educativo de la administración anterior, Educar para la Libertad, y no, me falta el... Bueno, en el gobierno del presidente Peña Nieto, ya se recordarán ustedes que se hace el modelo educativo y vienen los programas, y en uno de esos, de los documentos del modelo educativo, en el último apartado de hacia la gobernanza y gobernanza educativa. Y bueno, citan ahí a Luis Aguilar Villanueva y a otros más, pero lo interesante, fíjense, que la gobernanza emerge como, en Europa, emerge como una dimensión contestataria ante la imposibilidad
de que el gobierno gobernara bien. La gobernanza significa la participación de actores no políticos, es decir, de actores del espacio público de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el ejercicio de acciones públicas, sin que eso signifique que se conviertan en actores políticos. Es la ciudadanía junto con los actores de la esfera gubernamental tomando decisiones. Bueno, lo interesante de todo es que en este documento, lo tengo muy presente, gobernanza educativa, gobernanza más bien, ahora la captura la propia autoridad a través de la Secretaría de Educación Pública y nos dice cómo debe ser la participación de la sociedad en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, había nacido precisamente, insisto, como una respuesta, una reacción ante la incapacidad de los gobiernos de que gobernaran y conducieran a la sociedad bien. Y así se ha mantenido en el espacio académico, incluso en las ciencias sociales o en las ciencias políticas. El caso más, insisto, más emblemático es cuando llega la noción a la esfera de gobierno, propiamente a los planes y programas de estudio, a un modelo educativo, y la noción parece que, por supuesto, se habla de la participación de la sociedad, pero ya no es como que ese sentido primario se va diluyendo, ¿no? Porque aquí era la sociedad que decidía ingresar a la esfera de gobierno para tomar decisiones y hacer un mejor gobierno o la conducción del gobierno. Aquí, en los planes y programas, bueno, en el modelo educativo del sexenio pasado, ya venía cómo teníamos que participar. Bueno, esta pequeña diferencia, en términos pragmáticos, es una enorme diferencia, ¿va? Bueno, con esto, lo mismo la doctora Itzel, el maestro Víctor, que está ahí, Gerardo, y los colegas que escribimos en el libro, pues, grosso modo, es lo que hacemos en el momento de investigar desde la perspectiva del análisis político de discurso. Y ojalá que puedan ustedes leer la obra y que se interesen por ella, por supuesto, y también pues por la perspectiva, ¿por qué no? Margarita hizo su tesis de análisis político de discurso. Ahí está, Mago. Eso es Jennifer. Sí, yo quisiera, como para aprovechar unos minutitos antes de ir como recogiendo y con la intervención que vas a hacer tú, Itz, como de cierre. No es la forma en la que investigo, ¿cierto? No es el lugar, pero cuando ustedes nos hacen nos dan este apoyo, ¿no? Como para entender por dónde, esas pistas, y hablan de las condiciones que posibilitan, ¿no? Esa emergencia, ese lugar. Yo me preguntaba frente a calidad y ¿qué otros elementos de qué otras condiciones posibilitaron esta emergencia de la calidad educativa con los matices que contabas hace un rato? ¿Y qué sujetos asumen la voz? ¿Y al servicio de quién? Sí, porque cuando pienso en calidad, hay ciertos cuerpos legítimos para hablar de calidad indiscutibles. Sí, al punto que así como que a veces nos pasa, ¿no? A propósito de lo político, que creemos que no hay creatividad en la orilla de las derechas, que el neoliberalismo no es creativo, no tiene intelectualidad, por el contrario, tiene intelectuales de muy, muy alto nivel. ¿Cómo se encarna? ¿En qué cuerpos? ¿Qué encontraste un poco en esto? Porque además, pues es parte también y cierro con esto, estás coordinando maestrías en educación, ¿no? Y te encuentras todo el tiempo con la exigencia de calidad y el tránsito hacia excelencia, se va y se vuelve. Es un lugar tenso, ¿no? Pero me gustaría un poquito así matizar para escucharte un poco más. Gracias. Gracias, Jen. ¿Qué sujetos asumen la voz? Bueno, fíjate que lo que encontré justo es que esto que creíamos que eran como las suprainstancias internacionales, que ahí se producía la voz, por eso decimos que lo global se conforma de lo particular o lo universal parte de lo particular, porque justo estas instancias, estas grandes instancias globales en donde que organizan estas
cumbres internacionales de educación que pretenden dar, y no solo educativas, también en salud y en un montón de temas, que pretenden dar orientaciones, y que es necesario decir y aclarar que sí hay matices entre ellas, sí hay matices entre Banco Mundial y UNESCO y OCDE y CEPAL, o sea, no son lo mismo, y eso también es parte de lo que permiten ver estas lógicas, aunque terminen reunidas firmando la misma declaración, ¿no? Tanto en Dakar como en Incheon, como en la educación para todos y en Yomtien y todas estas instancias, a la hora de producir sus documentos lo hacen con sus matices. Bueno, ahí ya se producen voces distintas en torno a eso que se firmó de manera global en una reunión de este tipo, ¿no? Con estas características, con este dispositivo, ¿no? Y de ahí, y bueno, muchos de los documentos que enarbolan y que producen estas voces autorizadas, globales, centros hegemónicos de poder económico, cultural, ¿no? Muchos de esos se retoman de investigaciones que se hacen en los países. O sea, no es que ellos, o sea, algunas por encargo y otras porque recogen investigaciones que se hacen en los centros académicos y universitarios, ¿no? O sea, tienes ahí una observación muy importante de, bueno, ¿qué voces, no? ¿Cuáles son esas voces autorizadas? Pues claramente en estas reuniones y en estos documentos y en estas discursividades de los organismos internacionales están respaldadas por intervenciones académicas, ¿no? O sea, que han pasado por el dispositivo académico universitario. Lo que yo encontré en mi tesis de maestría y que seguí un poquito trabajando posteriormente es que si bien las grandes instancias marcan tendencia y orientan, ¿no? Y crean la necesidad de la calidad en función de lo que decía hace rato, ¿no? Está el argumento de ya no es suficiente con llenar aulas, sino que hay que asegurarse de los aprendizajes efectivos. Hay otro argumento sobre la transición demográfica, ¿no? Hay menos infancias, cada vez nacen menos infancias, hay que centrarnos en la calidad y no en la cantidad, no en la construcción de escuelas aceleradas, sino en proveer una educación pertinente. Y esos significantes que se movilizan y que muchas veces se reflejan de manera acrítica y casi son calcas en las políticas nacionales, al menos en México fue lo que yo encontré en algunos documentos del Programa Nacional de Programas Nacionales Educativos varios. Cuando se juegan en lo local y en lo in situ, ahí hay resignificaciones importantes, ¿no? Yo recuerdo mucho un proyecto de un grupo de académicos y académicas cubanas que llevaron a Oaxaca una experiencia sobre medición de la calidad, ¿no? Y ellos estaban inspirados más en UNESCO, ¿no? En los sentidos de la calidad que estaban presentándose en instancias como UNESCO. Y pude trabajar, bueno, acceder a un proyecto de Tlahuitoltepec, pues todos conocemos a Tlahuitoltepec, Oaxaca, ¿no? Y ahí tenían un proyecto para el rescate de la lengua ayú, de la lengua propia, y el documento abría con el enunciado de la calidad educativa shalala, así como inscribiéndose en las orientaciones y en la demanda de la calidad, pero de ahí en fuera era un proyecto totalmente distinto que no tenía que ver con estos mandatos y orientaciones globales de moda y hegemónicas, ¿no? Entonces yo ahí dije, bueno, es un pretexto, ese significante hasta puede ser un pretexto para inscribirse en convocatorias o para legitimarse dentro de ciertas narrativas, pero hacer algo distinto, o sea, algo totalmente diferente, algo que no tiene que ver necesariamente con esos mandatos de estas instancias, tanto nacionales como internacionales, y bueno, eso evidencia que hay distintos usos de la calidad educativa, que puede ser un pretexto, que puede ser un buen motivo para ingresar a una convocatoria también, ¿no? O que sí hay proyectos que quieren
pues medirse, ¿no? Seguir estos indicadores de evaluación y de medición exhaustiva para asegurar que efectivamente estamos parados sobre la calidad, ¿no? O sea, esa es la ambigüedad de este significante y la dispersión de sentido. Muchas gracias, Itz, por la ampliación. No sé si ustedes tengan otras preguntas, estamos ya sobre el tiempo. O, Itz, tú nos ayudarías con un intento, ¿no? De cierre, queda el libro para que lo descarguen, para que compartan pronto esta grabación, para que contacten a los autores y a las autoras. Y si ya quieren interactuar directamente, pues también este es un pretexto para que eso ocurra, ¿no? Entonces, nuevamente agradeciendo a Francisco, a Fabio y a ti el compartir, te dejaría para que por favor cierres. Gracias, Jen. Bueno, no quisiera abusar más ya de la palabra, porque ya pero les dejo ahí mi correo electrónico en el chat para que les pueda enviar el documento en digital, en formato digital. Este todavía no está open access, pero bueno, el colectivo ha acordado recientemente escanear toda nuestra colección. Este es el número 13, ya estamos creo que en el número 15. Ya tenemos hasta el 15, ¿verdad? y van a estar disponibles en nuestro blog, que también pues ahí hay un montón de historia sobre el grupo y lo que se ha producido. Y agradezco muchísimo nuevamente a mi querido Paco. Tú sabes cuánto te aprecio y valoro muchísimo este trabajo que hiciste, muy atinado, muy pertinente. Y muchas gracias por tus palabras y por todo este trabajo que organizaste. Muchas gracias y pues yo creo que ya con eso cerramos. Yo solo quisiera ser cuidadosa han dejado un comentario, justamente Víctor, en el chat, entonces lo voy a leer. Dice: felicidades a Francisco por tan clara, organizada y puntual presentación. Y aunque no es Paddy, como dice Itz, su comentario se escucha bien articulado, incluso desde una lógica que me remitió inevitablemente al APD. De manera particular me llamó la atención la última parte de su intervención, en donde deja ver las interpelaciones que le han generado los mismos textos. No solo se limitó a decir de qué van, sino de qué forma y en qué lo fueron interpelando, pues eso abre la posibilidad de nuevas preguntas, de nuevas reflexiones y nuevos sentidos sobre las categorías que se pusieron en juego por los autores. Ahora bien, solo quisiera agregar un comentario respecto a la lógica de inclusión y exclusión de lo global en lo local y viceversa, que puede verse en los diferentes textos, ya que ella deja constancia o evidencia precisamente de la historicidad de los conceptos significantes, como bien apunta Itz. Por lo tanto, de la política y de las políticas, ya sean sobre la calidad educativa, sobre la interculturalidad o sobre la diversidad de género, por ejemplo, estos tienen un momento de institución y un proceso de sedimentación en la discursividad de lo social y, en nuestro caso, de lo educativo. Por ello, un aspecto interesante de este tipo de textos, como los que componen esta obra, es que nos comparten ejercicios que dejan al descubierto este tipo de procesos. Pues agradecerte, Víctor, que hayas hecho el complemento de lo narrado. Un aplauso a quienes escribieron la obra, a Francisco por su ejercicio de comentar, y muchísimas gracias. Por ahora damos por cerrado este segundo ciclo de presentaciones del libro, agradeciéndole su disponibilidad, el tiempo, los esfuerzos, y esperamos que el otro semestre tengamos el tercer ciclo, y allí tengamos también estas misturas de producciones académicas y de apuestas también de comprensión de la realidad. Un abrazo, pasen una bonita noche. Voy a cerrar grabación para que luego pueda ser cargada. Muchas gracias por conectar.